Bien, podríamos trabajar con el usuario convencional o cambiar a usuario con un nivel de privilegio mucho mayor, como por ejemplo superusuario root. Pero deberíamos primeramente ver qué es lo que tenemos en el inicio de nuestro servidor. Para eso podríamos colocar el comando a secas ls y vas a ver que no nos lista absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente hay muchísimos archivos que son de importancia o hay archivos que están ocultos para que los usuarios convencionales no tengan el acceso para lo que son archivos convencionales, justamente y valga la redundancia. Entonces para eso vamos a colocar ls-la. De esta forma puedes ver que tenemos bastantes archivos o subdirectorios, ¿sí? Depende cuál sea el mismo. Generalmente son archivos no convencionales y para eso podríamos ver primeramente cuál es el .bash history. Podríamos colocar file .bash-history, ¿sí? Y ahí te va a decir justamente que es este tipo de archivo o fichero. Ahí te dice que es un tipo de fichero de tipo ASCII, ¿sí? ASCII text. Entonces para esto lo que podríamos hacer es cortar justamente esa información dentro de ese fichero y que nos muestre en la salida de la consola. cat.bash-history. Si damos enter vas a ver que se nos muestra cuáles son los comandos que yo he utilizado últimamente. Por ejemplo, shut down now para apagar en este momento la máquina virtual, su para cambiar de superusuario, su apt update and upgrade, ¿sí? Para actualizar lo que es el sistema, sudo ls-la, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería justamente el fichero que se encarga de contener lo que serían los últimos comandos establecidos dentro de este tipo de máquina. Si bajamos, lo que podríamos hacer es ver justamente estos comandos que te está mostrando en pantalla. Si vos subís con la flechita hacia arriba, vas a ver que te va a mostrar el último comando establecido. Si seguís subiendo, vas a ir subiendo sobre los últimos comandos guardados. Por ejemplo, file.bash history, por ejemplo, ls-la, por ejemplo, ls, por ejemplo, ls-la, etcétera, etcétera. Ten en consideración que te lo guarda ordenado alfabéticamente y ordenado por hora, si es dentro del mismo día, establecido el mismo comando. Lo siguiente que visualizamos acá, fíjate, sería el bash-lookout. Entonces vamos a ello. Primeramente verificamos qué es ese tipo de fichero. Entonces para eso file.bash-lookouts. Y ahí vas a ver que te dice ASCII text. Entonces de esta forma podríamos cortar ese contenido y traerlo en la salida de la consola. cat.bash-lookout. De esta forma podrías ver que no es más que un banner y a simples rasgos sería la estructura básica de programación, que en este caso se encarga justamente, por ejemplo, de una ejecución de la estructura que ves ahí en pantalla, simplemente para salir en el modo en el cual estás. Bien, si nosotros vemos otro fichero más que tenemos, esto quedó allá arriba, así que vamos a limpiar la consola y vamos a escribir el comando ls nuevamente -la. De esta forma vas a ver que tenemos otros tipos de ficheros, .bash hrc, .h, .gnupg, .profile, .sudo as admin sysfile, y después tendrías algunos otros ficheros en el cual no te lo muestran con este tipo de usuario. Habría que cambiar de usuario Andrés a usuario superusuario y de esa forma podríamos ver más cantidad de ficheros ocultos.